Hey chicos, ¿cómo están? Yo soy Vale y les doy la bienvenida una vez más a mi canal Valkytie's World. Antes que nada, espero que hayan pasado unas excelentes fiestas decembrinas y además que hayan iniciado su 2024 de la mejor manera posible. Y una disculpa por haberme desaparecido en diciembre. Hubo varios factores por los que no se pudo sacar el video de ese mes, pero les prometo que podrán verlo muy pronto. Por lo pronto, en este video traemos una nueva colaboración para ustedes. ¿Y cuál es el tema en esta ocasión? Pues simple y sencillamente decidimos realizar a algunos de nuestros personajes favoritos de anime. Nos divertimos mucho haciendo esta colaboración. Y lo cierto es que los proyectos de mis compañeros están espectaculares, así que no se olviden de pasarse por sus canales después de ver este video. El personaje que decidí realizar en esta ocasión es nada más y nada menos que Hashibira Inosuke, perteneciente al manga y anime Kimetsu no Yaiba, también conocido como Demon Slayer. Inosuke es mi personaje favorito de la serie. Desde que lo conocí moría por hacer un custom de él, así que estoy muy contenta de por fin haberlo conseguido. Aunque debo hacer el comentario de que escoger la base fue todo un tema. Compré a este Dexter Charming hace ya un tiempo específicamente para hacer a Inosuke, pero cuando estaba por comenzar el proyecto sentí que su cara estaba muy seria para la personalidad del personaje. Y al mismo tiempo encontré a este Carlos Deville en mi stockbox. Inmediatamente pensé que esta era la cara perfecta para Inosuke, pero aún tenía el problema de la compatibilidad con el cuello, así que decidí mantener ambas cabezas durante el proceso. Y es por eso mismo que esta vez decidí comenzar con la ropa. Primero hice este patrón muy sencillo para los pantalones de Inosuke. Y decidí utilizar esta tela similar a una licra de algodón pero más gruesa, en color azul marino para darle más variedad. Corté mi patrón 2 veces en espejo y comencé a coser. Primero uní las piezas frontales de ambas piernas y después hice exactamente lo mismo con las piezas traseras. Una vez hecho, uní los laterales para formar las piernas. Coloqué una pierna encima de la otra y cosí el tiro por enfrente y por atrás. Después abrí la pieza y cosí toda la entrepierna. Le di la vuelta al derecho y corté un rectángulo para hacer la pretina. Cosí juntos los dos extremos del rectángulo, le di la vuelta a la mitad y lo cosí directamente en el pantalón. Después decidí hacer sus sandalias como parte de la misma prenda. Hice este patrón con el método de la cinta adhesiva y decidí utilizar este peluche azul marino. De igual forma, tracé mi patrón 2 veces en espejo y uní las dos piezas al frente y atrás. Para la abertura del talón y los dedos decidí utilizar solo pegamento. Una vez hecha la pieza, le di la vuelta al derecho, la coloqué en el muñeco y la cosí directamente en el pantalón. Pero el pelo es muy largo, así que decidí cortarlo un poco para que la forma de la pierna se vea mejor. Para formar la sandalia hice este patrón de suela y lo tracé 4 veces sobre foamy. Coloqué estas piezas con cinta masking en popotes, mezclé pintura más o menos de color hueso y apliqué alrededor de 4 capas en cada pieza. Ya secas las piezas, sujeté 2 de ellas en los pies del muñeco y pegué los laterales del peluche en la parte de abajo. Previamente separé los dedos del muñeco para poder formar la sandalia y con ayuda de hilo y aguja uní la suela a la parte de enfrente del peluche y para finalizar pegué las piezas faltantes en la parte de abajo. Para la pieza de piel que lleva en la cintura decidí utilizar este otro peluche. Para formar la pieza corté algo así como medio círculo, pero se veía muy rígido de la parte de abajo. Así que decidí cortar algunos triángulos para darle una forma más interesante. Y decidí coser esta pieza directamente en el muñeco al final del proyecto. Después decidí continuar con sus Nichirinto o espadas Nichirin. Para ello tracé la silueta de una katana sobre papel y tomé un trozo de acetato reciclado. Tracé la katana 2 veces sobre el acetato con un marcador permanente. Añadí los huecos que tienen las espadas de Inosuke y posteriormente corté las 2 piezas con tijeras.
Ya cortadas, apliqué una capa de resina UV en cada lado de las dos espadas. Hice cada capa de forma individual y la curé con mi lámpara. De esta forma las espadas son más resistentes. Para pintarlas comencé aplicando una base negra. Después apliqué 2 capas de pintura plateada y mezclé plateado con negro para diferenciar el filo. Con pintura blanca y un pincel muy fino hice unas líneas para simular el brillo de la hoja y protegí la pintura con barniz brillante. Una vez seco el barniz, procedí a forrar los mangos de las espadas con esta especie de listón. Coloqué pegamento universal y fui enrollando el listón alrededor. Y con esto las Nichirinto quedan listas. Y ahora sí, finalmente podemos empezar a preparar el muñeco. Mi plan en esta ocasión es que el muñeco tenga 2 cabezas intercambiables, y por esto el ancla como tal no me sirve. En este punto aún no he decidido qué cabeza utilizar para el repaint, pero decidí tomar una tercer cabeza para hacer la máscara de jabalí, así que sacrificaré a este pequeño Cloud Wolf. Tomé mi taladro y comencé a rebajar el plástico hasta dejar únicamente parte del disco de la base. De esta manera pude probar las 3 cabezas sin ningún problema. Después mezclé un poco de arcilla epóxica e hice una bolita que abrazara el disco del ancla. Pero qué ingenua fui al creer que esto iba a funcionar. Y no una, 2 veces lo rompí. Y después de analizarlo mucho, llegué a la conclusión de que si agregaba una estructura con alambre antes de agregar la arcilla iba a quedar firme. Y afortunadamente así fue. Pero la bolita era muy ancha, así que la rebajé un poco con mi taladro. Y ahora sí procedí a lijar el cuerpo. De igual forma me ayudé de mi taladro para retirar las imperfecciones del plástico. Pero esta vez decidí enfocarme únicamente en el torso ya que va a estar completamente expuesto. Y una vez que terminé procedí a limpiar el polvo con agua y jabón. Y bueno, aquí todavía no decidía qué cabeza iba a utilizar, debido a que la arcilla del cuello seguía fresca y no podía hacer muchas pruebas. Pero después de todo creí que la mejor opción era seguir con Dexter. Y yo muy felizmente lo preparé igual que siempre, e incluso le hice el reroot completito. Pero en el momento en el que por fin pude probar la cabeza en el cuerpo descubrí 2 cosas. Que el cuello quedaba flojo y que el riesgo de daño del face-up era mucho más alto de lo que yo creía. Así que decidí probar la otra cabeza una vez más y ¿qué creen? Descubrí que quedaba perfecta. ¿Alguien por ahí dijo trabajo doble? Y bueno, sin tiempo que perder, comencé a preparar esta otra cabeza. Primero, con mi X-Acto corté todo el cabello esculpido y obviamente eso dejó a la cabeza sin cráneo. Después, usando mi taladro, rebajé lo más posible el restante de cabello y utilizando alambre hice una estructura para su nuevo cráneo. Puse una primera capa de arcilla epóxica como base y la segunda para formar el cráneo lo mejor posible. Y me estuve divirtiendo un rato porque se comportaba como un tente tieso. Pero bueno. Nuevamente con la ayuda de mi taladro traté de mejorar lo más posible la transición entre arcilla y plástico. No tenía que ser perfecto porque al final todo iba a ser cubierto por cabello. Después retiré la pintura de fábrica con acetona, mezclé pintura del color del cuerpo con mucha agua y apliqué alrededor de 8 capas delgadas sobre su cara. Quedó ligeramente más claro, pero eso se puede arreglar. Y para comenzar el face-up, rocié una capa de Mr. Super Clear y la dejé secar por 30 minutos. Kimetsu no Yaiba, que significa la espada asesina de demonios y que es conocida de este lado del mundo como Demon Slayer, es una serie manga escrita e ilustrada por Koyoharu Gotoge y serializada en la Shunkan Shonen Jump desde 2016 hasta 2020, constando con 23 volúmenes recopilatorios y un total de 205 capítulos publicados semanalmente. La serie de televisión de Kimetsu no Yaiba comenzó su emisión el 3 de abril de 2019 y terminó el 28 de septiembre del mismo año. La adaptación animada corrió a cargo de la casa de animación UFO Table.
La historia se ubica cronológicamente en la era Taisho, periodo histórico japonés que abarca de 1912 a 1926 y nos coloca en la vida de Kamado Tanjiro, un adolescente común que tras la muerte de su padre se convierte en el hombre de la casa cuidando a su madre y sus hermanos menores mientras que sostiene a su familia mediante la venta de carbón. En uno de sus viajes se hace tarde y un vecino de la montaña le recomienda quedarse en su casa, ya que al anochecer los demonios salen a hacer de las suyas. Tanjiro acepta y pasa la noche seguro. A la mañana siguiente, al llegar a su hogar, Tanjiro es recibido por una horrible escena. Su madre y sus hermanos fueron brutalmente asesinados. Y mientras recorre la horrible escena, descubre que su hermana Nezuko sigue con vida. Tanjiro la toma en hombros y corre desesperadamente en busca de ayuda. Sin embargo, ya es demasiado tarde, pues Nezuko ya se ha convertido en un demonio. Sin embargo, gracias al encuentro con un espadachín llamado Tomio Kagiyu, Tanjiro se une a una organización dedicada al exterminio de los demonios, con el objetivo doble de vengar a su familia y encontrar la forma de devolverle a Nezuko su humanidad. Hashibira Inosuke es uno de los personajes principales de la historia, y lo podemos ver acompañando a Tanjiro en el viaje que emprenden para buscar una cura que consiga que Nezuko recupere su parte humana. Inosuke fue criado por un jabalí, lo que le lleva a actuar en ocasiones de forma violenta e irrespetuosa. Es un cazador con una potencia física muy notable y una gran habilidad. Su rostro tiene rasgos femeninos y lo esconde bajo una cabeza de jabalí disecada. Él solo desarrolló un estilo de lucha llamado respiración de las bestias, y junto al uso de 2 espadas dentadas resulta imparable. A Inosuke solamente le preocupa su persona. No obstante, a medida que va avanzando la trama, observamos cómo va adquiriendo ciertos compartimentos influenciado por Tanjiro, y podemos ver un cambio en su actitud y su forma de comportarse. Para finalizar el face-up rocié 3 capas de Mr. Super Clear. Ahora lo siguiente es llenar esa calva con cabello. Previamente preparé estambre al estilo de Mosekito y lo fui pegando capa por capa directamente en la cabeza. De igual forma decidí peinarlo hasta terminar todo el proceso. Y por último solo queda hacer la cabeza de jabalí. Así que comencé preparando a Cloud igual que siempre. Tomé mi alambre para hacer la estructura inicial del hocico, y con ayuda de una aguja lanera curva hice unos agujeros para poder pasar el alambre. Lo inserté y lo aseguré por dentro de la cabeza para poder formar el hocico. Nuevamente mezclé arcilla epóxica y comencé a aplicarla sobre la cabeza. La primera capa fue únicamente para el hocico y los ojos. En la segunda agregué las orejas y cubrí toda la cabeza, y en la tercera agregué los rasgos de jabalí. Una vez lista, pinté toda la cabeza con sus colores correspondientes, la cubrí completamente de pelo y lo recorté para que quedara de la forma correcta. Decidí utilizar este pelo porque tiene un degradado de negro a blanco, pero le falta color, así que decidí sombrearlo un poco con mis gises pastel. Y por último decidí hacer exactamente lo mismo en otros elementos del muñeco. Y con esto finalmente podemos decir que Hashibira Inosuke está terminado.
Honestamente, faltó muy poquito para que perdiera por completo la paciencia y mandara este proyecto a volar muy lejos. Pero estoy muy feliz de haber seguido adelante porque se ha vuelto uno de mis proyectos favoritos hasta ahora. Además, hoy es mi cumpleaños número 30, así que qué mejor autorregalo de cumpleaños que uno de mis juzbandos, ¿no? Pero, ¿y ustedes qué opinan sobre él? No duden en dejarme sus comentarios. Y recuerden que esta es una colaboración, así que pásense por los canales de mis compañeros, I Could Do That DIY, Kiro's Workshop, The Dolly Geek, His Name is Akin, Rock Puppets Witchy Pink, Stefoodle y The Hatter Dolls. Todos sus proyectos son fascinantes, así que vayan a darles mucho amor. Quiero agradecerle a todos por haber colaborado conmigo, y especialmente a Nick de I Could Do That DIY por haberme invitado. A pesar de mis pesares, disfruté mucho trabajando con todos ustedes, así que espero que podamos hacerlo de nuevo en el futuro. Y por supuesto, no se olviden de dar like y de suscribirse si desean ver más de nuestros trabajos. Y bueno, eso sería todo por hoy, chicos. Nos vemos en el próximo video. Bye bye.